La angustia es un rugido silencioso que habita en lo más profundo de nuestra existencia. No es algo que puedas señalar con el dedo ni reducir a un simple diagnóstico. Es más bien un vértigo, un eco inquietante que resuena en el espacio entre lo que somos y lo que podríamos ser. La sentimos en las noches en las que el sueño no llega, en los días en los que el tiempo parece un peso insoportable. Se manifiesta como un nudo en el pecho, como una pregunta que no tiene respuesta, como un vacío que nos exige atención. Nos bombardean con mensajes que glorifican la felicidad perpetua, la productividad sin descanso, el éxito como una carrera interminable. Se nos dice que debemos estar bien todo el tiempo, que cualquier emoción incómoda debe ser silenciada, anestesiada, solucionada. Pero la verdad es que la angustia no puede ser eliminada ni ignorada. La angustia, esa llama que arde sin consumirnos, es una parte inseparable de lo que significa estar vivo. Este libro no pretende ofrecer fórmulas mágicas ni soluciones rápidas. No te promete que la angustia desaparecerá de tu vida para siempre, porque aunque no lo parezca, la angustia no es nuestro enemigo. Es en muchos sentidos un maestro. La angustia surge cuando algo dentro de nosotros exige ser escuchado, cuando hay una desconexión entre lo que somos y lo que deseamos ser, entre nuestras acciones y nuestros valores. Es una señal, no un fallo. Es esa sensación de mareo que sentimos cuando nos damos cuenta de que somos libres, de que podemos elegir, pero también de que nuestras elecciones tienen peso, consecuencias. Heidegger la describió como un estado que nos enfrenta con nuestra propia existencia, con el hecho de que somos finitos, de que cada segundo que vivimos nos acerca al abismo de lo desconocido. Y Viktor Frankl, un hombre que sobrevivió a lo peor de la humanidad en los campos de concentración, escribió que la angustia pierde su poder en el momento en que encontramos un significado para nuestro sufrimiento. Entonces, ¿por qué la evitamos? ¿Por qué huimos de algo que podría ser nuestro aliado más profundo? Quizás porque no sabemos cómo lidiar con su intensidad, porque confundimos su rugido con una amenaza. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a decir. La angustia no necesita ser combatida, necesita ser entendida. Este libro es una invitación a explorar ese rugido interior, a aprender a escucharlo sin miedo, a encontrar en su caos una oportunidad de transformación. No se trata de vencer a la angustia, porque no es un enemigo que puedas derrotar. Se trata de aprender a caminar junto a ella, a transformarla en un faro que ilumine las partes de ti que necesitas descubrir. En estas páginas no encontrarás soluciones rápidas ni promesas vacías. Lo que encontrarás son herramientas, historias, reflexiones y ejercicios que te ayudarán a entender la angustia desde una nueva perspectiva. Exploraremos su origen, su propósito y los caminos que puedes tomar para calmar su intensidad sin reprimirla. Descubrirás cómo el presente puede ser un refugio, cómo la aceptación es un acto de valentía y cómo la acción, por pequeña que sea, puede transformar el peso de la angustia en un impulso para avanzar. Hablaremos del poder del significado, de cómo nuestras vidas adquieren una nueva dimensión cuando encontramos un propósito que trascienda lo inmediato. Profundizaremos en la conexión humana, en cómo hablar con otros, compartir nuestra carga, o incluso contemplar el arte y la naturaleza puede darnos una sensación de pertenencia y calma. Pero también quiero ser claro, este no es un camino fácil. Abrazar la angustia requiere coraje, requiere disposición para mirar de frente nuestras heridas, nuestros miedos, nuestros deseos más profundos. Pero lo que encontrarás al final de este camino no es solo calma, sino una versión más auténtica de ti mismo. Una versión que entiende que la vida, en toda su incertidumbre, es suficiente. La angustia no desaparecerá por completo. Siempre estará ahí, en mayor o menor medida, como un recordatorio de que somos seres conscientes, sensibles, vulnerables. Pero eso no es algo malo. De hecho, es algo profundamente humano. Lo que cambia, lo que transforma la experiencia, es la relación que tenemos con ella. Mi esperanza es que al terminar este libro, puedas mirar tu angustia desde una nueva perspectiva. Que la próxima vez que la sientas, no huyas, no la reprimas. Que la mires como una señal, como una oportunidad de crecimiento. Que la escuches, que respires con ella, que encuentres en su rugido un mapa hacia la calma. Calmar la angustia no es silenciarla. Es aprender a vivir con ella, a transformarla en una fuerza que impulse nuestra vida hacia lo que realmente importa. Este es el arte de domar el rugido interior. Este es el viaje que estás a punto de emprender. El origen de la angustia. La angustia es una sombra persistente, un susurro que se convierte en un rugido cuando el mundo se detiene. Pero para comprenderla, para entender su peso y su propósito, debemos atrevernos a mirar sus raíces. Porque la angustia no surge de la nada. Tiene un origen, un lugar profundo desde donde se manifiesta exigiendo ser escuchada. ¿De dónde viene?
¿Por qué la sentimos? Esta no es una pregunta que pueda responderse con datos o definiciones simples. La angustia no es solo una emoción como la alegría o la tristeza. Es más vasto, más complejo. Es el eco de nuestra propia humanidad, de nuestra capacidad de ser conscientes, de imaginar, de elegir y de enfrentarnos a las verdades más crudas de la existencia. Søren Kierkegaard, uno de los primeros filósofos existencialistas, habló de la angustia como el vértigo de la libertad. Según él, la angustia surge porque somos libres, porque tenemos el poder de elegir, pero también la responsabilidad de vivir con las consecuencias de nuestras elecciones. Cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, cierra infinitas puertas. Y esa sensación de pérdida, esa conciencia de todo lo que podríamos haber sido y no seremos, es una fuente inagotable de angustia. Pero la libertad no es la única raíz de esta emoción. Martin Heidegger, otro gigante del pensamiento, describió la angustia como una experiencia que nos confronta con nuestra existencia misma. Para él, la angustia no surge porque nos falte algo, sino porque nos damos cuenta de nuestra propia temporalidad. Es el peso de saber que somos finitos, que estamos aquí por un instante, y que el tiempo, siempre el tiempo, nos escapa entre los dedos. Y aquí es donde la angustia se vuelve universal, porque no importa quién seas o cómo vivas, todos estamos atrapados en el flujo del tiempo. Todos nos enfrentamos, tarde o temprano, a preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sucederá cuando ya no esté? Estas preguntas no son fallas del pensamiento, son parte de lo que nos hace humanos. Sin embargo, en nuestra sociedad moderna, hemos perdido el hábito de sentarnos con estas preguntas. Vivimos rodeados de distracciones, bombardeados por estímulos que nos mantienen ocupados, pero desconectados de nosotros mismos. Nos han enseñado a evitar la incomodidad, a huir de las emociones difíciles, a buscar soluciones rápidas que nos devuelvan al confort. Pero la angustia no puede ser ignorada. No desaparece porque te mantengas ocupado. No se disuelve en el ruido de las redes sociales ni en las interminables listas de tareas. La angustia, al ser ignorada, no muere. Se transforma, se hunde más profundo en el cuerpo, en la mente, y crece, esperando el momento para salir con más fuerza. En muchos sentidos, la angustia es como una brújula que apunta hacia lo que hemos descuidado. Cuando la sentimos, no es un error, es una señal. Es el cuerpo y la mente diciéndonos que algo necesita atención, que algo está fuera de lugar. Pero para entender lo que nos está señalando, primero debemos aprender a escucharla. La angustia, entonces, es el resultado de nuestra capacidad de imaginar y de nuestra conciencia de la finitud. Pero también tiene un componente social. Vivimos en un mundo que glorifica la perfección y la productividad, que nos bombardea con imágenes de vidas ideales y nos hace sentir que no somos suficientes. Las redes sociales, los estándares imposibles de éxito, las expectativas que cargamos desde la infancia, todo contribuye a este peso invisible que llevamos. ¿Y qué hacemos con esto? En la mayoría de los casos lo reprimimos. Fingimos que estamos bien. Nos sumergimos en el trabajo, en el entretenimiento, en cualquier cosa que nos distraiga. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más intentamos evitar la angustia, más fuerte se vuelve. Porque la angustia no es un enemigo que puedas derrotar. Es un mensaje que debes interpretar. Para muchos, la angustia es una voz que susurra, hay algo que estás ignorando. Puede ser un miedo que no has enfrentado, una necesidad que no estás satisfaciendo, o un deseo que has reprimido. Es incómoda porque nos confronta con partes de nosotros mismos que preferiríamos no ver. Pero también es una oportunidad. Imagínala como una tormenta. Si intentas correr bajo la lluvia, terminas más mojado. Pero si te detienes, si encuentras un refugio, puedes observar cómo pasa. Porque toda tormenta, por fuerte que sea, eventualmente se calma. La clave para empezar a calmar la angustia es reconocer que no es algo malo. Es incómoda, sí, pero no es un error. Es un recordatorio de que estamos vivos, de que sentimos, de que nos importa. Es un desafío, pero también una invitación a crecer, a profundizar, a conectar con lo que realmente importa. En este capítulo hemos explorado el origen de la angustia, sus raíces filosóficas, sociales y personales. Pero este es solo el primer paso. En los próximos capítulos profundizaremos en cómo transformarla, cómo aprender a escucharla sin miedo y cómo convertirla en una herramienta para el autoconocimiento y la calma. La próxima vez que sientas esa opresión en el pecho, esa inquietud que no puedes explicar, detente. No intentes huir, no intentes solucionarlo de inmediato, solo siéntela.
Pregúntate, ¿qué está tratando de mostrarme? Porque en su intensidad, en su rugido, hay una enseñanza esperando ser descubierta. La angustia no es un enemigo, es un maestro. Y cuando aprendes a escucharla, cuando dejas de resistirte, te das cuenta de algo increíble. No estás solo en tu lucha. Estás, como todos, enfrentando el misterio de la existencia. Y eso, aunque pueda parecer aterrador, es también profundamente hermoso. Capítulo 2. La sociedad de la felicidad superficial. Vivimos en un mundo donde la tristeza es vista como una anomalía, la vulnerabilidad como una debilidad y la angustia como un fallo que debe ser corregido. Todo parece diseñado para alejarnos de las emociones incómodas, para empujarnos hacia una felicidad artificial, inmediata y sobre todo superficial. En cada rincón de nuestra sociedad, desde los anuncios hasta las redes sociales, se nos repite un mensaje insistente: sé feliz, sonríe, sigue adelante. Pero este mandato constante de bienestar no nos libera, nos encierra. Nos atrapa en una búsqueda interminable por un estado emocional idealizado que en realidad nadie experimenta de forma constante. Aquí es donde comienza el problema. Nos han convencido de que estar bien todo el tiempo es no solo posible, sino obligatorio. Y cuando no cumplimos con este estándar irreal, cuando la angustia inevitablemente aparece, nos sentimos avergonzados, defectuosos, como si algo estuviera fundamentalmente mal con nosotros. Pero la verdad, la que pocas veces se dice en voz alta, es que estar mal de vez en cuando no solo es normal, sino profundamente humano. La industria de la felicidad. La sociedad moderna ha convertido la felicidad en un producto. Desde libros de autoayuda hasta aplicaciones de bienestar, todo parece diseñado para vendernos la idea de que podemos controlar nuestras emociones, de que con suficiente esfuerzo y suficiente dinero podemos alcanzar ese estado perfecto. Pero esta industria no está interesada en nuestra paz interior. Está interesada en nuestro consumo. Nos venden la promesa de que si compramos el producto adecuado, si seguimos el programa indicado, finalmente alcanzaremos esa felicidad permanente que parece tan esquiva. Y cuando eso no sucede, no cuestionamos la promesa. Nos cuestionamos a nosotros mismos. Debe ser mi culpa. Debo estar haciendo algo mal. Este ciclo de expectativas imposibles alimenta la angustia. Porque cada vez que fallamos en alcanzar esa versión idealizada de la felicidad, nuestra sensación de insuficiencia crece. Nos sentimos cada vez más desconectados, no solo de los demás, sino de nosotros mismos. Las redes sociales y la ilusión de perfección. Si la industria de la felicidad es el motor, las redes sociales son el combustible. Vivimos conectados a un mundo virtual donde todos parecen estar viviendo su mejor vida. Los filtros no solo embellecen las fotos, embellecen las narrativas. Vemos imágenes de vacaciones perfectas, de relaciones ideales, de logros profesionales, y nos comparamos constantemente con esas versiones cuidadosamente editadas de la realidad. Pero aquí está la verdad. Lo que vemos en las redes no es la vida real. Es una representación selectiva, una curaduría de los momentos más brillantes. Nadie publica sus noches de insomnio, sus momentos de duda, sus días grises. Sin embargo, al consumir ese contenido, empezamos a creer que somos los únicos que no encajan, los únicos que estamos luchando con nuestra propia mente. Esta ilusión de perfección amplifica la angustia, porque no solo nos enfrentamos a nuestras propias expectativas, sino a las expectativas de un mundo entero que parece estar siempre mejor que nosotros. En este contexto, hemos desarrollado una relación tóxica con nuestras emociones incómodas. En lugar de aceptarlas, intentamos evitarlas a toda costa. Imagina que la angustia es como un río que fluye dentro de ti. Si intentas bloquearlo, el agua no desaparece. Se acumula creando presión hasta que eventualmente desborda con más fuerza. Esto es lo que sucede cuando reprimimos nuestras emociones. Creemos que estamos ganando control, pero en realidad estamos perdiendo la oportunidad de comprender lo que esas emociones intentan mostrarnos. El problema es que nuestra sociedad no nos enseña a enfrentar el malestar. Nos da herramientas para ocultarlo, para distraernos. Desde el consumo excesivo de entretenimiento hasta la adicción al trabajo, todo parece diseñado para mantenernos ocupados, desconectados de lo que realmente estamos sintiendo. Pero aquí está la paradoja. Al evitar la incomodidad, perpetuamos su poder sobre nosotros. Nos volvemos esclavos de nuestras emociones reprimidas, y la angustia, en lugar de ser una señal transitoria, se convierte en un estado permanente. Para empezar a liberarnos de esta trampa, debemos redefinir lo que significa estar bien. El bienestar no es la ausencia de angustia o tristeza. No es un estado constante de alegría. Es la capacidad de aceptar nuestras emociones tal como son, sin juzgarlas, sin reprimirlas. Estar bien no significa no tener problemas.
Significa aprender a vivir con ellos, a enfrentarlos con valentía, a encontrar paz incluso en medio de la tormenta. Esto requiere un cambio profundo en nuestra perspectiva. Requiere que dejemos de perseguir la perfección y empecemos a valorar la autenticidad. El camino hacia una relación más sana con la angustia. Entonces, ¿cómo comenzamos a cambiar nuestra relación con la angustia en un mundo que nos empuja constantemente a evitarla? El primer paso es reconocer que no estamos solos. La angustia es una experiencia universal. Todos en algún momento hemos sentido ese vacío, esa opresión en el pecho, esa sensación de estar desconectados de nosotros mismos. El segundo paso es cuestionar las narrativas que nos rodean. ¿De verdad necesitas estar feliz todo el tiempo? ¿De verdad estás fallando porque sientes angustia? O quizás, solo quizás, lo que estás experimentando es una parte natural de ser humano. El tercer paso es aprender a estar con nuestras emociones, incluso las incómodas. Esto no significa regodearse en el dolor ni resignarse a él. Significa permitirte sentir, sin apresurarte a solucionarlo, sin juzgarte por ello. Una reflexión necesaria. La sociedad de la felicidad superficial no desaparecerá pronto. Seguiremos rodeados de mensajes que nos empujen a perseguir un ideal inalcanzable. Pero lo que sí podemos cambiar es nuestra forma de relacionarnos con estos mensajes. Podemos elegir detenernos, cuestionar, desconectar. La próxima vez que te sientas angustiado, no intentes solucionarlo de inmediato. No busques distraerte. Detente. Siéntelo. Pregúntate, ¿qué está tratando de mostrarme esto? Porque en esa incomodidad, en esa emoción que tanto tememos, hay una verdad esperando ser descubierta. Estar mal no es un fallo. Es una señal de que estás vivo, de que sientes, de que te importa. Es un recordatorio de que eres humano. Y en un mundo que glorifica la perfección, abrazar tu humanidad es el acto más revolucionario que puedes hacer. Este es el primer paso para liberarte de la trampa de la felicidad superficial. Y aunque no es un camino fácil, es un camino necesario. La verdadera paz no se encuentra en evitar la angustia, sino en aprender a caminar junto a ella. Capítulo 3. El refugio en el presente. La angustia es una viajera del tiempo. Vive del pasado, alimentándose de errores y arrepentimientos. O se proyecta al futuro, construyendo castillos de incertidumbre y temor. Pero hay un lugar donde la angustia no puede sobrevivir: el presente. El presente no es solo un concepto filosófico ni una técnica de autoayuda de moda. Es un refugio, un espacio sagrado donde el peso del tiempo se disuelve y donde podemos encontrar un respiro de la tormenta. Sin embargo, este lugar no es fácil de habitar. En un mundo que nos empuja constantemente hacia adelante o nos jala hacia atrás, el ahora parece efímero, casi inaccesible. Este capítulo no es solo una invitación a vivir el presente, sino una guía para anclarte en él. Porque cuando logramos conectar con este instante, la angustia pierde su terreno, y en su lugar encontramos claridad, calma y una profunda sensación de estar vivos. La naturaleza evasiva. El presente es, irónicamente, lo más cercano y lo más distante que tenemos. Siempre está aquí, pero rara vez lo habitamos. Nuestros pensamientos corren hacia lo que fue o hacia lo que será, atrapándonos en un ciclo interminable de proyecciones. Nos preocupamos por lo que dijimos ayer, por lo que podría pasar mañana, mientras ignoramos completamente el único momento que realmente existe, este. ¿Por qué nos cuesta tanto quedarnos aquí? Porque el presente en su pura simplicidad puede ser abrumador. Es un espacio que exige nuestra atención plena, nuestra presencia total. Y en un mundo lleno de distracciones, estar presente es un acto de resistencia. Pero aquí está la paradoja. Mientras más evitamos el ahora, más nos ahogamos en la angustia. Porque la angustia necesita tiempo para existir. Vive de los y sí del futuro y de los por qué no del pasado. Cuando traemos nuestra atención al momento presente, cortamos su alimento. La obligamos a enfrentarse con un instante que no puede controlar. Imagina que estás en medio de una tormenta emocional. Sientes el peso de la angustia, el torbellino de pensamientos. En ese momento, haz esto. Cierra los ojos y lleva tu atención al aire que entra por tu nariz. Siente cómo llena tus pulmones, cómo expande tu pecho. Luego, exhala lentamente, dejando que el aire salga con la misma suavidad. Hazlo otra vez y otra vez. Este ejercicio, aunque sencillo, es una forma de recordarle a tu mente que el único momento que importa es este. La respiración consciente no elimina la angustia, pero la calma. Te da un espacio entre tú y tus pensamientos, un espacio donde puedes encontrar claridad, observar sin juzgar. Cuando logras traer tu atención al presente, es posible que sientas la urgencia de arreglar lo que estás sintiendo. Pero aquí está el secreto. No tienes que hacer nada.
solo observar. Observar sin juzgar es un arte. Significa permitirte sentir lo que sea que estás sintiendo, sin apresurarte a cambiarlo ni etiquetarlo como bueno o malo. Si sientes angustia, observa dónde la sientes en tu cuerpo. ¿Está en tu pecho? ¿En tu estómago? ¿Cómo se siente? ¿Es pesada? ¿Ligera? Este acto de observación es profundamente liberador porque te separa de tus emociones. Te das cuenta de que tú no eres tu angustia. Tú eres el espacio donde ocurre. El presente como refugio. Cuando hablamos del presente como un refugio, no significa que sea un escape. No se trata de huir de la realidad, sino de conectarte profundamente con ella. Piensa en un momento de tu vida donde te hayas sentido completamente presente. Quizás fue un atardecer, o el sonido de las olas, o el olor del café recién hecho. En esos instantes, el tiempo parece detenerse. La mente deja de correr, y lo único que importa es lo que tienes frente a ti. Esos momentos no son exclusivos de grandes experiencias. Están disponibles en lo cotidiano, en cada respiración, en cada paso, en cada mirada. El presente está siempre aquí, esperando que lo notes. Hablar del presente es inspirador, pero experimentarlo es transformador. Aquí hay algunos ejercicios simples que puedes practicar. La técnica de los 5 sentidos. Detente donde estés y observa tu entorno. Identifica 5 cosas que puedas ver, 4 que puedas tocar, 3 que puedas escuchar, 2 que puedas oler y 1 que puedas saborear. Este ejercicio te devuelve al aquí y ahora a través de tus sentidos. 2. Caminata consciente. Sal a caminar, pero en lugar de apresurarte, presta atención a cada paso. Siente cómo tus pies tocan el suelo, cómo se mueve tu cuerpo. Nota los sonidos, los colores, los olores a tu alrededor. 3. El ritual de la pausa. Antes de comenzar cualquier actividad, ya sea comer, trabajar o descansar, detente unos segundos. Respira profundamente 3 veces. Este pequeño ritual crea una transición consciente que te ancla en el presente. El desafío del presente. Habitar el presente no es fácil. Requiere práctica, paciencia y sobre todo voluntad. Habrá días en los que tu mente seguirá corriendo hacia el pasado o hacia el futuro, y está bien. No se trata de hacerlo perfecto, sino de intentarlo. Cada vez que te anclas a la hora, estás construyendo un refugio. Un lugar donde la angustia no tiene poder, donde puedes descansar de la carga del tiempo. El presente es un regalo que muchos de nosotros ignoramos. Estamos tan ocupados buscando respuestas en el pasado o soluciones en el futuro que olvidamos que todo lo que necesitamos está aquí, en este instante. Cuando aprendes a refugiarte en el presente, no solo calmas la angustia, transformas tu relación con la vida. Te das cuenta de que la paz no está en lo que podría ser o en lo que fue, sino en lo que es. Detente, respira, siente este momento. Porque este instante tan simple, tan humano, es todo lo que tienes. Y en él puedes encontrar calma. Capítulo 4. La aceptación como acto de coraje. Aceptar la angustia es una de las cosas más difíciles que podemos hacer. Estamos programados para huir de lo que duele, para luchar contra lo que nos incomoda, para buscar soluciones inmediatas a cualquier cosa que perturbe nuestra paz. Pero aquí está la verdad incómoda. No puedes luchar contra la angustia y ganar, porque la angustia no es un enemigo que puedas derrotar. Es una parte de ti que necesita ser escuchada. Aceptar no es rendirse. Es un acto de coraje profundo. Requiere mirar de frente aquello que más tememos, dejar de resistirnos y decir, está bien, estoy aquí con esto. No lo rechazo, no lo ignoro, estoy dispuesto a sentirlo. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo aceptamos algo que nos pesa tanto? Este capítulo es una guía para entender lo que significa aceptar la angustia, para explorar su profundidad y, en última instancia, aprender a transformarla en un aliado. Lo que no es la aceptación. Antes de profundizar en lo que significa aceptar, es importante desmontar algunos mitos. La aceptación no es resignación. No es decir, esto es lo que hay y no puedo hacer nada al respecto. Tampoco significa regodearse en el dolor o identificarse completamente con él. Aceptar no es permitir que la angustia nos consuma. Es más bien un reconocimiento consciente de su existencia. Es un paso intermedio, un puente entre la resistencia y la transformación. La resistencia, por otro lado, es lo que perpetúa el sufrimiento. Cuando intentamos ignorar o luchar contra la angustia, estamos dándole más poder. Es como intentar contener una ola con las manos. Cuanto más empujas, más fuerza tiene. La aceptación es dejar de empujar y permitir que la ola pase a través de ti. El costo de la resistencia. La resistencia a nuestras emociones no es gratuita, tiene un costo. Y ese costo lo paga nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Cuando resistimos la angustia, se queda atrapada en nosotros.
Se manifiesta como insomnio, como tensión muscular, como pensamientos repetitivos que no podemos detener. La angustia reprimida no desaparece, se transforma en algo más: ansiedad crónica, fatiga emocional, incluso enfermedad física. Peor aún, la resistencia nos desconecta de nosotros mismos. Al negar lo que sentimos, negamos partes de nuestra propia experiencia. Nos volvemos extraños ante nuestras emociones, incapaces de entenderlas, incapaces de transformarlas. Aceptar, en cambio, es un acto de reconciliación. Es decir, esto es lo que siento en este momento y está bien. No es lo que quiero sentir, no es lo que planeé sentir, pero es lo que está aquí. Y al aceptarlo, empiezo a liberarme. La práctica de la aceptación. Aceptar la angustia no es algo que sucede de inmediato. Es una práctica, un músculo que debemos fortalecer con el tiempo. Aquí hay algunos pasos que puedes tomar para comenzar. Uno de los primeros pasos hacia la aceptación es identificar lo que estás sintiendo. Puede parecer obvio, pero muchas veces no sabemos cómo nombrar nuestras emociones. ¿Es tristeza? ¿Es miedo? ¿Es incertidumbre? Dale un nombre y ya habrás dado un paso importante hacia la comprensión. Una vez que identifiques la emoción, date permiso para sentirla. Esto puede ser incómodo, especialmente si estás acostumbrado a evitar tus emociones. Pero recuerda, las emociones no son permanentes, son como olas. Llegan, se intensifican y luego se disipan. En lugar de etiquetar tus emociones como buenas o malas, simplemente obsérvalas. Nota cómo se sienten en tu cuerpo. ¿Dónde están? ¿Son pesadas o ligeras? Este acto de observación te ayuda a crear espacio entre tú y tus emociones. Todos los días pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? ¿Puedo aceptar esto tal como es, aunque sea por un momento? Cuando aceptas tu angustia, algo cambia. No desaparece de inmediato, pero pierde parte de su poder. Ya no tiene que luchar para ser vista. Ya no tiene que gritar para ser escuchada. La aceptación transforma la relación que tienes con tus emociones. Te das cuenta de que no son enemigos ni obstáculos, sino mensajeros. Cada emoción, incluso la más incómoda, tiene algo que enseñarte. La angustia, por ejemplo, puede ser una señal de que algo en tu vida necesita atención, de que hay un cambio que debes hacer o una verdad que necesitas enfrentar. Al aceptar la angustia, empiezas a abrirte a esas lecciones. Y en ese proceso, la angustia deja de ser un peso y se convierte en una herramienta para el crecimiento. Aquí está la paradoja. Cuando dejas de luchar contra la angustia, cuando la aceptas tal como es, comienzas a liberar espacio para que se transforme. Al permitirte sentir lo que estás sintiendo, al darle un lugar en tu experiencia, le quitas su urgencia, su intensidad. Esto no significa que la angustia desaparezca por completo, pero ya no domina tu vida. Se convierte en una parte más de tu experiencia, una que puedes observar, entender y eventualmente integrar. La aceptación no es solo un concepto filosófico, es una práctica que ha transformado vidas. Piensa en aquellos que han enfrentado grandes desafíos, desde enfermedades terminales hasta pérdidas devastadoras, y han encontrado paz no en cambiar su situación, sino en aceptarla. Viktor Frankl, quien sobrevivió al horror de los campos de concentración nazis, escribió: "Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos". Estas palabras encapsulan el poder de la aceptación. No podemos controlar todo lo que sucede en nuestra vida, pero podemos controlar cómo respondemos a ello. Aceptar la angustia es un acto de valentía. Es enfrentarte a lo que duele, a lo que incomoda, sin buscar escapar. Es sentarte con tu emoción como si fuera un viejo amigo que no has visto en años, dispuesto a escuchar lo que tiene que decir. La próxima vez que sientas angustia, no huyas. No intentes arreglarla de inmediato. Detente, respira, siéntela. Y luego di estas palabras en tu mente. Te veo, te acepto, estoy aquí contigo. Porque cuando aceptamos nuestras emociones, cuando dejamos de luchar contra ellas, abrimos la puerta a una transformación profunda. La angustia no desaparece, pero deja de ser un enemigo. Se convierte en un maestro, uno que, aunque incómodo, tiene mucho que enseñarnos. Aceptar no es rendirse, es un acto de amor propio. Es el primer paso hacia la libertad emocional. Capítulo 5. La acción como antídoto. La angustia tiene una cualidad paralizante. Nos atrapa en una especie de inercia emocional, donde cada pensamiento se siente como un callejón sin salida y cada intento de movimiento parece inútil. Es un estado donde el tiempo se estira y a la vez parece detenerse. En ese espacio todo pesa más, el cuerpo, la mente, incluso el aire. Cuando estamos atrapados en esta parálisis, el simple acto de movernos puede parecer imposible. Pero aquí está la verdad. La acción, por pequeña que sea, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para transformar la angustia. No es necesario dar grandes pasos.
De hecho, son los gestos más pequeños, los actos más simples, los que pueden desatar el nudo de nuestra parálisis emocional. Este capítulo no trata sobre grandes cambios de vida ni transformaciones heroicas. Trata sobre el poder de lo cotidiano, sobre cómo el movimiento, en cualquier forma, puede ser un antídoto contra la angustia. Porque cuando nos movemos, incluso un poco, creamos un espacio para la esperanza, para el cambio, para la calma. La inercia emocional es como un pozo en el que caemos cuando la angustia nos sobrepasa. Nos decimos, no tengo energía para hacer nada. Y cuanto menos hacemos, más atrapados nos sentimos. Este círculo vicioso alimenta la sensación de impotencia, creando una espiral descendente que parece no tener fin. Sin embargo, aquí está la paradoja. Aunque parece que necesitamos energía para actuar, es la acción misma la que genera energía. Incluso el más pequeño de los movimientos tiene el poder de romper el ciclo de la inercia. Cuando decides hacer algo, no importa qué tan pequeño sea, envías un mensaje a tu mente. Todavía tengo control, todavía puedo cambiar mi estado. Y ese mensaje, por simple que parezca, puede ser suficiente para comenzar a transformar tu experiencia. El poder de los pequeños actos. No subestimes el impacto de los pequeños actos. Algo tan simple como levantarte de la cama, beber un vaso de agua o salir a caminar puede parecer insignificante, pero en el contexto de la angustia es revolucionario. El movimiento físico es especialmente poderoso porque conecta la mente con el cuerpo. Cuando estamos atrapados en la angustia, nuestras emociones se quedan atrapadas en la mente, girando en círculos sin encontrar salida. Pero cuando movemos el cuerpo, rompemos ese ciclo. Piensa en esto. Cuando te sientes angustiado, tus pensamientos suelen estar en el pasado o en el futuro, pero el cuerpo solo existe en el presente. Al moverlo, anclas tu atención en el ahora. Cualquier acción que involucre tu cuerpo tiene el potencial de cambiar tu estado mental. La importancia de empezar pequeño. Cuando estás en medio de la angustia, la idea de hacer algo grande puede ser abrumadora. Es por eso que debes empezar pequeño. No necesitas resolver todos tus problemas de una vez. No necesitas cambiar tu vida en un solo día. Solo necesitas dar un paso. Este es el poder de las microacciones. Tareas tan pequeñas que parecen insignificantes, pero que tienen un impacto acumulativo enorme. Puede ser algo tan simple como organizar un cajón, escribir una oración en un papel o dar 3 pasos fuera de tu puerta. Lo importante no es el tamaño de la acción, sino el acto de moverte, de romper la parálisis. Porque cada pequeño acto genera impulso, y ese impulso, por pequeño que sea, es suficiente para empezar a salir del pozo. La acción como ritual. Cuando convertimos la acción en un ritual, le damos un propósito mayor. Un ritual no es solo una tarea, es un acto con significado. Es una forma de recordarte a ti mismo que estás presente, que estás tomando el control, aunque sea en un pequeño aspecto de tu vida. Piensa en cómo puedes incorporar pequeños rituales en tu día. Por ejemplo, salir a caminar al atardecer, aunque solo sea por 5 minutos. Escribir 3 cosas por las que estás agradecido antes de dormir. Estos rituales no solo rompen la inercia, sino que también crean un sentido de estabilidad en medio del caos. Son anclas que te conectan con lo que puedes controlar, incluso cuando todo lo demás parece incierto. La acción no solo es un antídoto contra la angustia, es un motor de cambio. Hay innumerables historias de personas que han transformado su vida al tomar pequeñas acciones, incluso en los momentos más oscuros. Piénsalo, alguien que enfrenta la pérdida de un ser querido y decide empezar a escribir una página al día sobre su dolor, o una persona que en medio de una depresión profunda se compromete a salir al parque cada mañana, aunque sea por 5 minutos. Estas historias nos enseñan algo poderoso. No se necesita un gran momento de inspiración para cambiar nuestra vida. Se necesita voluntad. Se necesita el coraje de dar un paso, y luego otro, y luego otro. El significado detrás de la acción. La acción, por pequeña que sea, adquiere un poder especial cuando la conectamos con un significado. No se trata de actuar por actuar, sino de preguntarte, ¿por qué hago esto? ¿Qué representa esta acción para mí? Si decides salir a caminar, no lo hagas solo por moverte. Hazlo como un acto de amor propio, como un recordatorio de que te importa lo suficiente como para cuidar de ti mismo. Si decides limpiar tu espacio, no lo hagas solo por ordenarlo. Hazlo como un símbolo de que estás creando un espacio para la calma en tu vida. El significado detrás de la acción es lo que le da su verdadera fuerza. Es lo que transforma un simple gesto en un paso hacia la sanación. La próxima vez que sientas el peso de la angustia, recuerda esto. No necesitas hacer algo grande. No necesitas resolver todo de una vez.
Solo necesitas moverte. Empieza pequeño, da un paso y luego otro. Permítete sentir el poder de la acción, el impulso que genera, porque en cada pequeño acto, por insignificante que parezca, hay una chispa de transformación. La acción no elimina la angustia, pero la desafía. Le dice, sí, estás aquí, pero yo sigo avanzando. Y ese avance, ese movimiento, es la clave para encontrar calma en medio de la tormenta. Recuerda, cada paso cuenta, cada acción importa, y en cada pequeño gesto estás creando el espacio para algo nuevo, algo mejor, algo lleno de esperanza. Capítulo 6. El poder del significado. La angustia se nutre del vacío. Ese vacío que sentimos cuando nuestras acciones pierden propósito, cuando nuestros días se convierten en una rutina sin alma, cuando miramos nuestra vida y no encontramos una dirección clara. En ausencia de significado, la angustia florece, se expande y llena cada rincón de nuestra mente con su eco persistente. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, escribió que el hombre puede soportar cualquier cosa, siempre que encuentre un porqué. Estas palabras, nacidas de una experiencia de sufrimiento extremo, nos ofrecen una guía poderosa. No podemos controlar todas las circunstancias de nuestra vida, pero siempre podemos buscar el significado que nos permitirá avanzar, incluso en los momentos más oscuros. Este capítulo es un viaje hacia esa búsqueda. Hablaremos de lo que significa encontrar propósito, de cómo el significado no siempre es grandioso o trascendental, y de cómo, en los gestos más pequeños, podemos encontrar un ancla que calme la tormenta de la angustia, el vacío que alimenta la angustia. La angustia no aparece de la nada, se instala en los espacios que dejamos sin explorar, en las preguntas que evitamos, en los sueños que abandonamos. Es un síntoma de desconexión de nosotros mismos, de los demás y de algo más grande, algo que trasciende nuestra existencia individual. Cuando vivimos sin propósito, nuestras acciones pierden peso. Cada día se convierte en una repetición del anterior, un ciclo de tareas que hacemos por inercia, no por pasión. Y en esa repetición, la angustia encuentra su hogar. Pero aquí está la clave. No necesitas tener una vida perfectamente diseñada para encontrar significado. No necesitas un gran propósito que abarque cada aspecto de tu existencia. A veces el significado se encuentra en las pequeñas cosas, en los momentos que parecen insignificantes, pero que en realidad sostienen nuestro mundo. El mito del gran propósito. Vivimos en una sociedad que idolatra el éxito, la grandeza, el legado. Nos han hecho creer que el propósito debe ser algo monumental, algo que cambie el mundo o que nos convierta en alguien digno de admiración. Pero esta narrativa es tan irreal como peligrosa. El significado no tiene que ser grandioso. No necesitas descubrir la cura para una enfermedad o construir una empresa millonaria para que tu vida tenga sentido. A veces el propósito se encuentra en cuidar de una planta, en escribir una carta, en escuchar a un amigo. El verdadero poder del significado no radica en su tamaño, sino en su autenticidad. Lo que importa no es lo que haces, sino lo que representa para ti. Preguntas que guían. Para encontrar significado, primero debemos preguntarnos, ¿qué me importa realmente? Esta pregunta, aunque simple, puede abrir puertas profundas. No se trata de lo que la sociedad dice que debería importarte, ni de lo que otros esperan de ti. Se trata de lo que, en el fondo, da forma a tu vida. Otras preguntas que pueden guiarte son, ¿qué me hace sentir vivo? ¿Qué me llena de gratitud? ¿Qué haría incluso si nadie me estuviera mirando? Estas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, y eso está bien. La búsqueda del significado no es una carrera, sino un proceso continuo. Lo importante es estar dispuesto a explorar, a buscar, a escuchar. El significado en medio del sufrimiento. Frankl escribió que incluso en el sufrimiento más profundo podemos encontrar propósito. Esto no significa romantizar el dolor ni buscarlo intencionadamente, sino reconocer que, incluso en nuestras experiencias más difíciles, hay algo que aprender, algo que crecer. Cuando enfrentamos momentos de angustia, podemos elegir verlos como una oportunidad para redefinirnos. Preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a través de esta experiencia? No siempre encontraremos respuestas claras, pero el acto mismo de buscar ya es un paso hacia adelante. El sufrimiento no define nuestra vida. Lo que hacemos con él, sí. Crear un propósito en lo cotidiano. No necesitas esperar a que el propósito llegue a ti. Puedes crearlo en lo cotidiano, en los pequeños gestos que llenan tu día. Por ejemplo, si cocinas, hazlo como un acto de cuidado hacia ti mismo o hacia los demás. Si trabajas, encuentra una forma de conectar tus tareas con algo que valore. Si estudias, encuentra una forma de conectar tu tiempo con algo que te llene. Si te gusta leer, encuentra una forma de hacerlo. Si te gusta escuchar, encuentra una forma de hacerlo. Si te gusta leer, encuentra una forma de hacerlo. Si te gusta escuchar, encuentra una forma de hacerlo. Si te gusta escuchar, encuentra una forma de hacerlo. Si te gusta escuchar, encuentra una forma de hacerlo. Si te gusta escuchar, encuentra una forma de hacerlo. Si te gusta escuchar, encuentra una forma de hacerlo. Si te gusta escuchar, encuentra una forma de hacerlo. Si te gusta escuchar, encuentra una forma de hacerlo. Si te gusta escuchar, encuentra una forma de hacerlo. Si te gusta escuchar, encuentra una forma de hacerlo. Si te gusta escuchar, encuentra una forma de hacerlo. Si te gusta escuchar, encuentra una forma de hacerlo. Si te gusta escuchar, encuentra una forma de hacerlo. Si te gusta escuchar, en
Quizás no amas cada aspecto de tu trabajo, pero puedes verlo como una forma de cuidar de tu familia o de contribuir a algo más grande. Si paseas, hazlo con la intención de conectar con la naturaleza, de recordarte que formas parte de algo inmenso y hermoso. Estos pequeños actos, cuando se realizan con intención, se convierten en anclas de significado, transforman lo ordinario en algo extraordinario. El propósito como brújula. El significado no elimina la angustia, pero la transforma. Le da un contenedor, un lugar donde puede ser procesada y entendida. Cuando tienes un propósito, incluso los momentos más difíciles adquieren un contexto. Imagina que estás en medio de una tormenta en el océano. Si no tienes rumbo, cada ola te golpea con fuerza y todo parece una amenaza. Pero si tienes una brújula, incluso en medio de la tormenta, sabes hacia dónde vas. Las olas no desaparecen, pero ahora tienen un sentido. Son parte del viaje, no un obstáculo insalvable. El impacto del significado compartido. A menudo encontramos significado en nuestra conexión con los demás, en el acto de cuidar, de ayudar, de compartir. Cuando hacemos algo por alguien más, nuestra angustia se aligera. No porque desaparezca, sino porque se diluye en un sentido mayor. Piensa en cómo puedes contribuir al mundo que te rodea, incluso de maneras pequeñas. Un gesto amable, una palabra de aliento, un acto de generosidad. Estas acciones no solo traen significado a tu vida, sino que también generan una cadena de impacto positivo que se extiende más allá de lo que puedes ver. La búsqueda de significado no es un destino, es un viaje. No encontrarás todas las respuestas de inmediato, y eso está bien. Lo importante es seguir explorando, seguir preguntando, seguir buscando. La próxima vez que sientas la opresión de la angustia, detente y pregúntate, ¿qué es lo que realmente importa para mí? ¿Qué puedo hacer hoy, ahora, que conecte con eso? Porque en esa conexión, en ese propósito, encontrarás no solo un alivio para la angustia, sino una razón para seguir adelante. No importa si el propósito es grande o pequeño, mientras sea auténtico. El significado no es algo que encuentres, es algo que creas. Un paso a la vez, un acto a la vez. Y en cada pequeño gesto, en cada pequeña decisión, estás construyendo una vida que vale la pena vivir. Capítulo 7. El arte de conectar. La angustia es, en su esencia más pura, una experiencia de desconexión. Cuando la sentimos, no solo nos desconectamos de nosotros mismos, sino también de los demás, de la naturaleza y a veces de algo más grande que nuestra propia existencia. Es un aislamiento que magnifica el dolor, que refuerza la sensación de estar solos en un mundo que parece avanzar sin nosotros. Pero aquí está la paradoja. La angustia, que parece encerrarnos en una jaula interna, puede ser también un puente, porque si lo permitimos, puede llevarnos a buscar conexión, a tender la mano hacia algo o alguien fuera de nosotros. La conexión es el antídoto contra el aislamiento de la angustia. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha, que somos parte de algo mayor, que nuestra existencia tiene un lugar en el tejido de la vida. En este capítulo exploraremos cómo la conexión, ya sea con otras personas, con el arte, con la naturaleza o con lo trascendental, puede ser una vía poderosa para calmar la angustia y devolvernos a un estado de pertenencia y paz. La desconexión en el corazón de la angustia. Cuando estamos angustiados, nos aislamos. Este aislamiento no siempre es físico, a menudo es emocional y mental. Nos encerramos en nuestros pensamientos, en nuestras preocupaciones, en el peso de nuestra experiencia interna. El problema es que este aislamiento refuerza la angustia. Al desconectarnos de los demás, perdemos la oportunidad de compartir nuestra carga, de escuchar palabras de consuelo, de recordar que no somos los únicos que luchan. Nos quedamos atrapados en una burbuja de soledad que alimenta el dolor. La conexión entonces es un acto de valentía. Es abrirnos, incluso cuando queremos cerrarnos. Es tender la mano, incluso cuando sentimos que nadie entenderá lo que estamos pasando. Y aunque parezca difícil, es también profundamente transformador. Conexión humana, el poder de compartir. Uno de los actos más liberadores que podemos hacer cuando sentimos angustia es hablar. Hablar con alguien en quien confiamos, compartir lo que sentimos, sacar de nuestra mente las palabras que nos atormentan. Hablar no elimina la angustia, pero la hace más manejable. Cuando expresamos lo que llevamos dentro, le damos forma. Lo que era un caos interno se convierte en algo tangible, algo que podemos observar, analizar, entender. Y en ese proceso, la carga se aligera. A veces, no necesitamos respuestas ni soluciones, solo necesitamos ser escuchados. Un amigo, un familiar, un terapeuta, incluso un diario donde volcamos nuestros pensamientos, pueden ser ese espacio seguro donde nuestra angustia encuentra alivio. Y aquí está lo maravilloso. Cuando compartimos nuestras emociones, a menudo descubrimos que no estamos solos.
Otros han sentido lo mismo. Otros han caminado por caminos similares. Esta simple realización, que nuestra experiencia no es única, que somos parte de una humanidad compartida, puede ser profundamente sanadora. El arte como puente. El arte en todas sus formas es otra vía poderosa de conexión. Cuando escuchamos una canción que resuena con lo que sentimos, o cuando leemos un poema que pone palabras a nuestra experiencia, algo cambia dentro de nosotros. Nos sentimos vistos, entendidos, acompañados. El arte no solo expresa emociones, las traduce. Toma lo indescriptible y lo convierte en algo tangible, algo que podemos observar desde una nueva perspectiva. En ese proceso encontramos consuelo. No importa si eres el creador del arte o su receptor. Ambas experiencias tienen el poder de conectar. Puedes escribir, pintar, cantar o simplemente contemplar. Lo importante es permitirte entrar en ese espacio donde las emociones encuentran una forma de fluir. La naturaleza como refugio. La naturaleza tiene una forma única de recordarnos que somos parte de algo inmenso, algo hermoso, algo eterno. Cuando estamos angustiados, caminar entre árboles, observar el cielo o sentir la brisa en la piel puede ser un acto profundamente restaurador. En la naturaleza no hay juicios ni expectativas. Los ríos fluyen, las hojas caen, las estrellas brillan, y todo sucede sin esfuerzo, sin resistencia. Al conectarnos con este ritmo, recordamos que nuestras emociones, por intensas que sean, también forman parte de un ciclo natural. Piensa en un momento en el que hayas estado en la naturaleza y hayas sentido calma. Quizás fue el sonido de las olas o el crujido de las hojas bajo tus pies. Esa calma no es casual. Es un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más caóticos, siempre encuentra un equilibrio. La conexión con lo trascendental. Para algunos, la conexión más profunda se encuentra en algo que trasciende lo humano. La espiritualidad, la religión, el universo, o una sensación de propósito mayor. Esta conexión no tiene que ser dogmática ni institucional. Puede ser tan simple como sentarte en silencio y reflexionar sobre tu lugar en el cosmos. La espiritualidad, en su esencia, no es más que un reconocimiento de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y en ese reconocimiento encontramos consuelo, porque de repente nuestra angustia, aunque real, deja de ser el centro del universo. Se convierte en una parte más de un todo inmenso, lleno de posibilidades. Si encuentras consuelo en la meditación, en la oración o en simplemente mirar las estrellas, permítete esos momentos. Son espacios donde la angustia pierde su intensidad y donde puedes recordar que, aunque pequeño, tu lugar en el universo es único y valioso. Construyendo redes de apoyo. La conexión no sucede automáticamente. Es algo que debemos construir, cultivar, mantener. Esto requiere esfuerzo, pero ese esfuerzo vale la pena. Piensa en las personas en tu vida que te han apoyado, que han estado ahí para ti. ¿Cómo puedes fortalecer esas conexiones? Quizás sea un mensaje, una llamada, un café compartido. A veces, el simple acto de estar presente para alguien más es suficiente para reforzar un lazo. Y no olvides que la conexión no siempre tiene que ser con otros. También puedes construir una red de apoyo interna. Prácticas como escribir, meditar o reflexionar pueden ser formas de conectar contigo mismo y con tus emociones. Reflexión final. La conexión es el hilo que une todas las partes de nuestra vida. Cuando estamos conectados, sentimos que pertenecemos, que importamos, que somos parte de algo más grande que nuestra propia experiencia. La próxima vez que sientas la opresión de la angustia, recuerda esto. No tienes que enfrentarlo solo. Habla con alguien. Busca consuelo en el arte, en la naturaleza, en lo trascendental. Porque en cada conexión hay un espacio para la sanación, para la calma, para la esperanza. La angustia nos aísla, pero la conexión nos libera. Y en esa libertad encontramos el primer paso hacia una vida más plena, más humana, más auténtica. Conclusión: la calma en medio de la tormenta. La angustia nunca desaparece por completo. Y eso está bien, porque la angustia, como hemos explorado en estas páginas, no es nuestra enemiga. Es un recordatorio, es la prueba de que somos seres conscientes, capaces de sentir, de pensar, de enfrentarnos a las preguntas más profundas de la existencia. No podemos eliminar la angustia, porque eliminarla sería negar nuestra humanidad. Pero sí podemos aprender a vivir con ella, a escucharla sin miedo, a transformar su peso en un impulso para crecer, para conectar, para encontrar significado. Este libro no ha pretendido darte respuestas definitivas, porque no las hay. La vida, en toda su complejidad, no se reduce a soluciones simples. Lo que he intentado es ofrecerte herramientas, reflexiones y caminos, porque al final, la calma no es la ausencia de tormentas, sino la capacidad de encontrar paz en medio de ellas.
Al mirar hacia atrás en lo que hemos recorrido juntos, podemos ver cómo cada capítulo ha sido una parte de este viaje hacia la autocomprensión. Comenzamos explorando el origen de la angustia, ese vértigo que nace de nuestra libertad, de nuestra conciencia, de que somos seres finitos en un mundo infinito. Después, desmantelamos las narrativas de la sociedad moderna, que glorifica la felicidad superficial y nos empuja a reprimir nuestras emociones. Nos dimos cuenta de que evitar la angustia solo la intensifica y que aceptarla, abrazarla, es el primer paso hacia la transformación. Hablamos del poder del presente, de cómo la respiración, el ahora y los pequeños momentos pueden ser un refugio en medio del caos. Exploramos la aceptación como un acto de valentía, una forma de reconciliarnos con nuestras emociones, en lugar de resistirlas. Y descubrimos que la acción, incluso los gestos más pequeños, puede ser un antídoto poderoso contra la parálisis de la angustia. Luego profundizamos en el significado, ese ancla que nos da dirección, propósito y fuerza. Y finalmente, en el último capítulo, entendimos que la conexión con nosotros mismos, con los demás, con el mundo que nos rodea, es la clave para salir del aislamiento que la angustia crea. ¿Qué significa calmar la angustia? No se trata de silenciarla, de enterrarla, de fingir que no existe. Eso solo la hace más fuerte. Calmar la angustia significa aprender a convivir con ella. Significa escuchar lo que tiene que decirnos sin dejarnos consumir por su ruido. La próxima vez que sientas esa opresión en el pecho, ese nudo en el estómago, no huyas. Siéntela. Respira. Recuerda que no estás solo. Porque en esa sensación incómoda, en ese vacío que parece no tener fondo, hay una oportunidad. Una oportunidad para crecer, para cambiar, para conectar. La calma no es un lugar al que llegamos. Es algo que creamos. Momento a momento, elección a elección. Es el acto de recordar que aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos controlar cómo respondemos. A lo largo de este viaje, espero que hayas descubierto algo fundamental. La vulnerabilidad no es debilidad. La angustia, aunque incómoda, no es una señal de que algo está mal contigo. Es una señal de que eres humano, de que sientes, de que te importa. La vulnerabilidad es el precio de la conexión, del amor, de la autenticidad. Es lo que nos permite estar abiertos a la vida, incluso cuando duele. Así que no te escondas de tu vulnerabilidad. Abrázala. En ella encontrarás fuerza. Recuerda esto. La angustia nunca desaparece del todo, pero su rugido puede convertirse en un susurro. Cuando dejamos de temerla, cuando aprendemos a escucharla, pierde su poder sobre nosotros. Ya no es una fuerza que nos arrastra, sino una presencia que nos guía. No siempre será fácil. Habrá días en los que la angustia será fuerte, en los que las herramientas que hemos discutido aquí parecerán insuficientes. Y está bien. La vida no es una línea recta, y el crecimiento no es un proceso lineal. Pero cada vez que elijas enfrentarte a la angustia con aceptación, con acción, con conexión, estarás un paso más cerca de la calma. Un llamado a vivir con valentía. La vida no es perfecta, y nunca lo será. Pero en esa imperfección, en ese caos, hay belleza. Hay momentos de alegría, de conexión, de significado, que hacen que todo valga la pena. Este libro ha sido un intento de recordarte que la angustia no tiene que ser un obstáculo para esos momentos. Puede ser, en cambio, un camino hacia ellos. Te invito a vivir con valentía, a sentir, incluso cuando duele, a actuar, incluso cuando parece insignificante, a conectar, incluso cuando parece difícil. Porque en esos actos, en esos momentos, encontrarás no solo alivio para la angustia, sino una vida más auténtica, más plena. El viaje no termina aquí. Este libro no es un cierre, sino un comienzo. Las herramientas que hemos explorado son solo el inicio de un proceso que continuará mientras vivas, porque la calma no es un destino, es una práctica, una elección que haces cada día. La próxima vez que sientas la angustia, respira. Recuerda las palabras que hemos compartido aquí y sigue adelante, sabiendo que no estás solo, sabiendo que tienes dentro de ti la fuerza para enfrentar cualquier tormenta, porque al final, la angustia no es un enemigo que deba ser vencido. Es un maestro que, aunque incómodo, puede mostrarnos el camino hacia una vida más auténtica, más conectada, más humana. Este es tu viaje, este es tu momento. Ve, siente, vive. Y recuerda siempre, en medio de la tormenta, la calma es posible.